En la Biblia son de promesa, ¿verdad? Que Dios tiene para mí. Pero hay versículos que tendríamos que marcar también, como el que se leyó esta mañana, por ejemplo, para que nos haga recordar el Espíritu Santo. Para que en ese momento en que estamos ahí batallando, luchando a la puerta, tentados, entonces el Espíritu va a tomar esa palabra y te va a decir: acordate, mira, acá está, porque hay provisión. Hay suficiente provisión para que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios. No es por nuestra fuerza. Yo me puedo proponer, ya ahora sí me entrego, ahora sí esto, y no, porque somos débiles. No vamos a ir muy lejos, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y este verso es bastante chocante, tal vez diríamos, para nosotros, pero es la palabra y es claro: el que aparta su oído. Liberen un poco en esta versión. 28:9 de Proverbios. Solamente no es la predicación, pero dice: Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. Y yo digo por mí, ¿verdad? Ay, ay, ay. Porque si yo no quiero obedecer su palabra, pero quiero que Dios escuche mi oración, no concuerda. No es posible. Y ahí está nuestra lucha, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no hace? ¿Por qué Dios no cumple? Dios cumple su palabra, pero está basado en mi obediencia. Y esta versión es un poquitito más fuerte, ¿no? Dice: Dios detesta. No es solamente que no escucha, no es solamente que va a tapar su oído y va a decir: no te voy a escuchar, sino dice: Dios detesta la oración del que no hace caso a la ley. Y nosotros todavía luchamos, porque para nosotros, vuelvo a decir lo que siempre dije, para nosotros es una opción. Si quiero hacer caso, hago. Si quiero obedecer, obedezco. Entonces el diablo nos hace conformar. Total, no es obligatorio. ¿Qué problema hay? Y sobre todo yo he escuchado en muchos otros lugares que estamos en tiempo de gracia. Ya no estamos más bajo la ley. Ya estamos bajo la gracia. Y no nos damos cuenta que eso es mucho más pesado que la ley. Porque la ley es obedecer o no obedecer. Pero la gracia es a través del poder de la palabra y el Espíritu Santo. Bueno, ahora sí vamos a la palabra que quiero compartir. Vamos a dejar esto para la próxima. Capítulo 29, Proverbios 29. Dice así el verso 18, Proverbios 29, el verso 18. Todos estos capítulos, como les dije, son interesantísimos cuando leemos, tan sencillo, pero tan clave. Porque la espiritualidad no es saber Biblia, ni ir a la iglesia. Espiritualidad es obediencia. Entonces dice Proverbios 29, 18, en la versión 60 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En esta otra versión dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. ¿Verdad? Y no hace falta mucha teología ni mucho discernimiento. No hace falta, hermano. Es muy sencillo la palabra de Dios. Cuando estamos en obediencia a la palabra, se ve felicidad en nuestra cara. Se ve alegría. Es imposible estar triste cuando estamos obedeciendo, cuando estamos viviendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es gozo. Dios es alegría. Entonces, cuando hay obediencia a la palabra, lo primero que hay es sonrisa, hay alegría, hay gozo, hay felicidad. Vos estás contento, no sabes ni por qué, ¿dónde vas? Allá. ¿Es así o no es así? ¿Ya experimentamos eso?
Sí. Y antes ya no sé. A lo mejor estamos con problemas, con dificultad, con necesidad, con miles de cosas, pero estamos contentos, estamos felices. Ya, ¿por qué? Porque estamos obedeciendo. Pero cuando no estamos obedeciendo, automáticamente, por más que vos te quieras reír, ni que aunque te hagan cosquillas, no te van a hacer reír. Porque es la palabra. Es el Espíritu Santo. Ustedes vieron a esas personas a lo que, bueno, vamos a decir legalistas. ¿Saben a qué nos referimos más o menos? No es que nosotros no seamos legalistas porque todavía tenemos algo también. ¿O no? Tenemos todavía. Pero lo que normalmente tiene una persona legalista, eso que todavía les gusta la ley, las reglas y y andan en religiosidad. ¿Ustedes vieron que ellos son alegres? Porque para ellos santidad es todo cucú. Para ellos santidad es serio, aunque canta mi corazón contento está. Entonces ni por más que venga el Espíritu Santo, hermano, y derrame sobre vos miel con azúcar, no sé, tu cara no va a cambiar. Y manifiesta. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. Porque la obediencia produce felicidad, produce gozo, produce alegría. Por eso vos te das cuenta que cuando vos le decías a tus hijos, hacer por tal cosa, y sí, dice, busca uno, ¿eh? Pero pasa lo contrario. Imagínense Dios a nosotros. Entonces la palabra es clara, la palabra es muy sencilla. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En esta otra versión que le leí dice, ¿no? Pero el que obedece la ley es alegre. Es imposible vivir en obediencia y estar enojado o amargado o entristecido. Puede haber lucha, mas puede estar enfrentando la peor dificultad, la peor circunstancia, pero eso no va a hacer que el diablo borre de tu rostro la alegría de Bucaina. Y la mayoría que te ve piensa, está lleno su bolsillo, no saben tu condición, pero vos estás feliz, estás contento, ya hay una sonrisa en tu rostro, en tu cara. Y también pasa lo contrario. Podés tener de todo, podés agarrar y hacer todo lo que vos quieras, pero no se va a ver en tu cara el gozo que solamente produce el obedecer la palabra de Dios. Porque no se trata de lo externo, sino de lo interno. ¿Querés ser feliz siempre? No vaya a buscar a alguien que te dé la felicidad. Porque bueno, acá la mayoría estamos casados, pero si alguien no está casado, va a decir, quiero buscar a alguien que me haga feliz. Hermano, nadie te va a hacer feliz. Más seguro que infeliz, pero nadie te va a hacer feliz. Porque eso tiene que estar acá. Y querés ser feliz, queremos ser feliz, demasiado sencillo. Comencemos a obedecer la palabra. Comencemos a obedecer la palabra, sencillo. Entonces, ¿querés que alguien te haga feliz? Busca a alguien que sea fiel a Dios, alguien que le guste ir a la iglesia, que le guste orar, que le guste leer la Biblia, que le guste, eso te va a llevar a un camino de felicidad. Si sos mujer, bueno, busca un hombre que realmente ame a Dios, que le guste las cosas de Dios, que realmente, no busque, no sé si el color de ojo, ni el pelo, ni la piel, no sé, pero que ame a Dios. Y entonces siempre, ¿por qué? Porque te va a guiar las cosas de Dios, te va a llevar las cosas de Dios. Si sos mujer, la misma cosa, sos hombre, la misma cosa. Va a ser de que vos siempre estés contento, contenta, alegre. ¿Por qué? La obediencia a la palabra es lo único que trae felicidad a nuestras vidas. Contentamiento, un corazón contento. Sencillo. Ahora vamos a la primera parte. Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Saben lo que es desenfrenar? ¿Sí? Bueno, si alguna vez manejaste y te quedaste sin freno, vas a conocer lo que es la desesperación.
Si no te pasó, no sabes. Antes yo escuchaba de los caballos nomás eso, le agarra cierta no sé qué cosa, ¿verdad? Y se desenfrena y se va y atropella, no le importa qué hay enfrente, se va. No importa si se revienta, si se mata, pero se va. Un caballo desenfrenado. ¿Escucharon una vez? Ustedes que son gente del campo. Pero escuchamos por lo menos, ¿verdad? Sabemos, ¿sí? ¿Y cuál? Cuando se asusta, ¿verdad? Y agarra y no importa lo que hay enfrente. Ahora vamos a ver lo más moderno, ¿verdad? Si manejas un vehículo, o la bicicleta nomás. Antes nosotros la bicicleta no tenía freno. Chao tu rodilla, tu ciudad, mi allá. Así que si alguna vez te vas en el vehículo y Dios te guarda y te libre, de luego, ¿verdad? Pero si te quedas sin freno, vas a saber lo que es desesperación. ¿Con qué atajar? ¿Cómo detener? Bueno, hay cierta técnica que ahora no vamos a hacer, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que podés tal vez maniobrar, ya requiere habilidad, ya todas esas cosas. Pero bueno, eso es un punto aparte, ¿no? Pero dice la palabra que el pueblo sin profecía se desenfrena. ¿Qué es lo que hoy más estamos viendo en las iglesias? Desenfreno. Hermanos, no le animo, no vaya a mirar porque te va a llenar de valer la cabeza de cosas, pero si vos ves cada cosa que sucede hoy, yo no sé, hermano, cómo debe ser el corazón de Dios. Yo no sé si Dios tapa los ojos, no sé qué debe pasar por el corazón de Dios, pero hay algunas cosas ya exageradas, locura. Cosa que no es solamente predicar herejía, o no estamos hablando solamente de luces, de humo, no estamos hablando de cosas espirituales por sobre todas las cosas. Y ustedes se dan cuenta que hoy mucho a lo que llaman la manifestación del Espíritu Santo es desenfreno. Porque el Espíritu, la profecía está sujeto al profeta. Entonces no podés decir esto es de Dios y va a hacer algo que no tiene ni sentido, ni hacer cosas que no tienen sentido. El Espíritu Santo manda a hacer locura a veces, pero no sé si decir locura santa o lo que sea, pero uno entiende porque es para bendición. Ahora nos vamos a encuadrar, nos vamos a encajonar también a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Pero esta palabra me hizo pensar, ¿por qué? Porque muchas veces, si el diablo no logra que conozcamos a Dios, va a hacer todo lo posible que no conozcamos todo. Si conocemos la palabra, va a hacer todo lo posible para que no conozcamos todo o no conozcamos bien. Entonces, como decimos muchas veces, lo que va a lograr el enemigo es que caminemos rengo. Gracias a Dios que estamos todos sanos, estamos enteros, ¿verdad? Pero yo veo muchas veces, y a usted habrá visto esas personas que tienen esa dificultad, o algunos ya tal vez sin una pierna, o con media pierna nomás, o con una pierna más corta. Qué dificultoso debe ser solamente caminar, ni qué decir correr, ¿verdad? Y hacer ciertas cosas, así que no tenemos ni idea. Entonces lo que el diablo hace muchas veces es escondernos ciertas verdades, que no entendamos todo el plan de Dios, que no entendamos toda la palabra de Dios. Entonces cojeamos, caminamos rengo, no podemos caminar firmes, no podemos caminar estable, no podemos caminar correctamente, y correr mucho menos. Y la Biblia habla de que estamos corriendo una carrera. Así que si estamos con alguna dificultad, vamos a tener muchos problemas. Y una de las cosas que el diablo va a tratar siempre de que no entendamos correctamente la palabra, o que no entendamos toda la palabra de Dios. Y ahí entonces va a haber dificultad para poder obedecer. Y yo creo que la palabra de Dios es fundamental. La palabra de verdad, la doctrina de verdad es fundamental para una iglesia sólida, consolidada, para nuestras vidas ser bien firmes y fundamentadas sobre la verdad. Eso es importante.
Pero si el enemigo logra de que alguna parte de lo que Dios tiene se esconda de nosotros, entonces siempre va a haber una falencia. Porque por más que vos hagas tu casa y le pongas puertas blindadas a todo, pero te olvidaste de cerrar una, no sirve de nada. Entonces la astucia del enemigo muchas veces es que algunas áreas, algunas partecitas quede para que él pueda a través de eso, no solamente tal vez atacarnos, detenernos, estancarnos, sino como escuchamos, robarnos ciertas partes de lo que Dios tiene para nosotros. Por eso es fundamental conocer toda la palabra, toda la verdad. No hablo de saber de memoria ni repetir, conocer, saber. Y una de las cosas que creo que el enemigo ha hecho, que de cierta manera, no sé si quede desapercibido, escondido de la iglesia, es esto. Dice Salomón, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y sé que en muchos lugares y muchas veces la profecía se refiere a la palabra de Dios. El apóstol Pedro, ¿qué dice? Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura. Cada vez que predicamos estamos de cierta manera profetizando. No solamente de lo que va a pasar, sino muchas veces de lo que pasó. ¿Vos estuviste en la cruz del Calvario? ¿Estuviste cuando Jesús resucitó? No, no estuvimos, pero hablamos con tanto convencimiento, con convicción de que Él murió, de que Él resucitó. ¿Por qué? Porque estamos profetizando que así fue por el Espíritu Santo. Tiene que ser verdad en nuestras vidas. Ahora dice Salomón de que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿En qué sentido? No vamos a tener algo que nos direccione, algo que nos dirija correctamente y sobre todas las cosas. Vamos a decir así, cuándo acelerar, cuándo quedarnos, cuándo avanzar, cuándo estarnos quietos. No vamos a tener dirección. Y cuando algo se desenfrena, ¿quién para? ¿Cómo detenés? ¿Y qué es la profecía? Digo, la gran parte de la palabra es profética. Pero la profecía no es solamente la palabra, siempre va a estar basado, respaldado por la palabra. No hace mucho compartíamos cuando el apóstol Pablo le dice a los corintios: es bueno que hablen en lengua, es bueno que hagan esto, que hagan otro, pero por sobre todas las cosas que profeticéis. ¿Por qué? Yo entiendo de esta manera. La palabra de Dios es para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, para nuestro alimento. Es algo que Dios ya dejó establecido. Pero la profecía es algo para el presente. No es solamente que va a estar fuera de la palabra. No me refiero a eso, porque cada profecía tiene que venir de parte de Dios. Y no me refiero solamente cuando te dicen, mira esto, mira aquello, y te dicen cosas. No, no. Yo creo que la profecía es una palabra presente para el momento y para la necesidad actual, de repente, para tu vida, para tu familia, para la iglesia. ¿Entiendes lo que le digo? Entonces la palabra tiene que ser, nunca, que Dios nos libre, nunca de dejar la palabra de Dios de lado. Nunca. Porque esta es la regla de nuestras vidas. La palabra de Dios. Pero la profecía es algo que el Espíritu Santo tiene preparado muchas veces para el momento, para la necesidad. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena, no hay una dirección clara. Muchas veces sí damos la palabra y conocemos y aprendemos y la sabemos, pero más de alguna vez nos habrá pasado de que necesitamos algo para el momento de nuestras vidas, para la necesidad que en ese momento estamos teniendo, que estamos buscando. Y qué bueno que es cuando entendemos que el Espíritu Santo nos da esa dirección exacta y correcta y nos confirma. ¿Es bueno? ¿Le sucedió eso alguna vez? Es lo mejor. Es lo mejor. Entonces yo creo que nunca, nunca, nunca vamos a dejar la palabra. Nunca. Dios nos libre de eso.
La palabra tiene su lugar, pero la profecía es algo que Dios dejó. Yo lo interpreto de esta manera, para lo que Dios quiere en ese momento. Ya sea, vuelvo a decir, para tu persona, para tu necesidad, para la dirección que estás esperando ahí. Es algo para el momento. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Me expreso? ¿Se entiende correctamente? ¿Sí? Si no, me avisan. Buscamos. Entonces, dice Salomón que sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Necesitamos la palabra? Sí. ¿La dirección del Espíritu Santo? Sí. Yo no estoy descartando ni que es menos ni que es más, pero claro que la profecía, si no viene de Dios y no viene del Espíritu Santo, también es problema. Estamos hablando de cuando hay una palabra y hay una dirección de parte del Señor para ese momento. Pero cuando viene una profecía, siempre va a ser a través de la manifestación del Espíritu Santo, no de la manipulación de las personas. ¿Entienden? Porque hoy le dije, hay mucha presión. Ya están los llamados profetas. Algunos son de Dios, algunos no son de Dios, solamente fueron nombrados. Y entonces, si no entendemos, a veces se forza y se comete un gran error. Simplemente quiero mirar con ustedes algunos ejemplos y vamos a comenzar en Números, capítulo 11. Porque yo sé que después de Pentecostés, de la venida del Espíritu Santo, para quedarse, porque el Espíritu Santo siempre se ha manifestado, no como Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento no se lo conoce, por así decirlo, de esta manera, pero Dios nunca hizo nada sin el Espíritu Santo. Entonces, Números capítulo 11. Vamos a leer nada más algunos versos. Dice el verso 24 en adelante, Números 11. Todos, si leen el capítulo entero, van a entender lo que sucedió. Pero lo que queremos nosotros compartir es solamente el 24 en adelante. Dice, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube, y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué pasó? Profetizaron. Y yo no sé si te habrá pasado, pero casi siempre, no digo que es 100% así, pero siempre que hay una manifestación del Espíritu Santo, hay algo que el Espíritu habla, hay algo que el Espíritu trae, hay algo que el Espíritu manifiesta. Por eso es que yo sé, cuando yo no estoy bien, yo no quiero que el Espíritu Santo se manifieste. ¿A usted le pasó? ¿Somos sinceros? Sí. Yo no me quiero acercar a alguien que está lleno del Espíritu Santo cuando yo no estoy bien. ¿A qué oye? ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo ve. Entonces, si yo no estoy bien, yo no me quiero acercar a una persona que está llena del Espíritu Santo. Y si por ahí se manifiesta el Espíritu Santo en la reunión, en el culto, ya hay para hacer. A no ser que tenga ese corazón y le diga, Señor, acá estoy. Pase lo que pase, si es de tu Espíritu Santo, siempre es para mi bendición. Porque no es ni para acusarnos, ni para condenarnos, ni para rotearnos, ni para matarnos. Es para bendecirnos. Entonces el Espíritu Santo desciende. ¿Por qué es que hoy la iglesia, y me refiero en general siempre, ¿no? La iglesia le gusta el ruido, le gusta aquello, y durante la música saltamos, danzamos, esto, aquello, y está bien, pero si el Espíritu Santo no se manifiesta, eso terminó el culto y terminó todo. Pero cuando el Espíritu Santo se manifestó, se manifiesta, y le damos la libertad de que Él pueda ministrar, todos nosotros vamos a salir diferentes. Algo vamos a llevar. ¿Y qué dice? Descendió el Espíritu. ¿Y qué pasó? Profetizaron y no
cesaron. Cuando hablamos no es, hermano, que se pusieron a la macanada, ni tampoco escribieron un libro de la profecía. No. Era palabra que probablemente al descender el Espíritu Santo a través de la boca de ellos, estaban bendiciendo a la nación, estaban hablando, estaban glorificando. No sabemos qué dio a cada uno, no dice. Pero lo que sí que dice, que profetizaron. Porque lo primero que cuando el Espíritu de Dios toma control de nuestras vidas, vamos a empezar a hablar realmente lo que Dios quiere que hablemos. Entonces descendió, todos profetizaron y no cesaron. Y después ustedes pueden leer que habían dos que se quedaron al campamento, que no fueron, y también profetizaron. Y viene alguien y le dice, Josué, ay, están allá, ellos no están con nosotros y están profetizando, ¿por qué no dicen que se callen? Y dice, ¿qué le dijo Moisés? Ojalá todo el pueblo profetice, o todo el pueblo sea profeta, porque no es para alguien en especial. Están los que fueron llamados como profetas. Está el don de profecía. Pero yo creo que cada hijo de Dios, cuando se llena del Espíritu Santo, va a profetizar. Ahora, no va a decir cosas del futuro, no hay que revelar. No. Profetizar es alabar, engrandecer, exaltar. Es hablar en nombre de. Entonces, cuando Dios habla y alguien se llena, se conecta, se llena con el Espíritu. ¿De qué va a hablar? Las cosas de Dios. O sea que profecía no es solamente, hermano, decirte cosas del futuro o lo que te va a pasar o esto, no. Es mucho más amplio, es mucho más completo. Por eso el diablo no quiere, hermano, que nosotros profeticemos. Porque para predicar, vamos a decir, es un poquito fácil porque voy a agarrar un versículo o agarrar algo que espero que te guíe el Espíritu Santo y vos podés hablar, podés buscar hoy alguna concordancia, podés buscar un versículo, podés buscar ciertas cosas y te manda una tremenda predicación. ¿O no? Y si buscas en internet ya está todo cocinado. Pero qué bueno que es que esa palabra sea guiada por el Espíritu Santo. Entonces vos podés estar predicando, pero también podés estar profetizando. Por eso dice Salomón que el pueblo sin profecía se desenfrena, porque la profecía nos da dirección. La palabra nos enseña, nos alimenta, nos revela las cosas de Dios, pero la profecía nos va dando dirección hacia dónde la palabra nos está queriendo llevar, hacia dónde el Espíritu Santo nos está queriendo llevar. Necesitamos. Porque hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, pero no tiene dirección en su vida, no sabe qué hacer. Todavía se pasa 10, 20, 30 años orando. Dios, ¿qué quiere que haga? Entonces, ¿qué dice? Profetizaron, comenzaron a hablar y no cesaron. Ya por el tiempo no vamos a leer, pero no hace mucho también creo que leímos en Primera de Samuel, cuando Samuel le habla a Saúl y Saúl se va y entra en medio de los profetas. ¿Y qué pasó con Saúl? Comenzó a profetizar, porque se manifestó el Espíritu Santo, se manifestó el Espíritu del Señor. Y no es que ahora Saúl ya es un profeta. Tampoco no es que después Saúl comenzó a profetizar por todas partes. No, pero ahí había una manifestación del Espíritu Santo. Había una manifestación del Espíritu de Dios. Y entró en medio entró en el ritmo, se metió en medio de ellos y profetizó. Habló, no sabemos qué dijo, no sabemos qué era precisamente, pero hablaba lo que el Espíritu le decía que hable. Y yo creo que una de las principales promesas que tenemos es eso. Primera Samuel capítulo 11, vamos a leer.
a 11. Pues según, bueno, creo que... Pero ya les dije, creo que todos conocemos, ¿no? Cuando Saúl fue y comenzó también a profetizar, y también los demás que se acercaron, dice, comenzaron a profetizar. Vamos a ir a Amós, capítulo 3. Simplemente lo que quiero con esto es que entendamos de que no es hablar lo que se nos antoja, no es lo que se nos viene a la cabeza, sino ser guiado por el Espíritu Santo. Y si le damos libertad al Espíritu Santo en cada vida, en cada reunión, en cada culto, diríamos, Dios nos hablaría, Dios nos enseñaría, Dios realmente nos ministraría. Dice Amós capítulo 3. Este pasaje que sé que conocemos muy bien también, el verso 7 y 8 dice, Amós 3, 7 y 8, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. ¿En qué sentido? Te vuelvo a decir, la palabra, la enseñanza es lo más importante en nuestras vidas. Pero ¿qué sabemos lo que Dios está queriendo hacer? Tal vez en nuestra iglesia, en nuestro barrio, en nuestra nación. Y Dios tiene planes, Dios quiere hacer, Dios quiere revelar, pero ¿a quién se lo va a mostrar? ¿A quién le va a hablar? Si nosotros ni siquiera la Biblia queremos leer, pero queremos que Dios nos revele cosas secretas. Que Dios nos revele cosas que Él está queriendo hacer. Planes que hay en el cielo, para tal vez para nuestra ciudad, para nuestra nación o para lo que sea, o para este tiempo. ¿A quién le va a revelar? Vuelvo a decir, si ni la Biblia queremos leer, ¿a quién le va a revelar? ¿A quién le va a hablar? Y dice el verso 9, si el león ruge, si a veces un gato no llora y ya salimos corriendo. Imagínate que vos estás en medio del monte o del campo, lo que sea, y escuchás que un león ruge. ¿Qué vas a hacer? Si nunca hablaste en lengua, ese día vas a hablar. ¿Verdad? Si ruge un león cerca tuyo, ya te imaginas todo lo que puede llegar a pasar. No creo, a no ser que estés lleno del Espíritu Santo y digas, toma autoridad y te ato, león, o tapo tu boca, o seas como Daniel, que el león se convierta en un gatito mansito. Entonces tenemos que ser Daniel, o como Daniel, o el espíritu de Daniel. Y dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Usted habrá visto en Discovery o Animal Planet por ahí a lo mejor, o en algunos videos cuando dice que el león no es que tiene un sonido ni un grito demasiado fuerte, pero una vez escuché de que cuando el león ruge, no sé si le llaman decibeles o algo así, ¿no? Que tiene una capacidad de expandirse por kilómetros. Y no es porque grita fuerte. Por eso siempre decimos, hermano, la unción no está en gritar. Pero cuando el león ruge, yo sé que hasta en el infierno se escucha. Cuando el león ruge, llega hasta lo más escondido de las tinieblas. Porque el león no es que, vuelvo a decir, grita ni ese grito al área,
No. Simplemente no me va a salir, así que no voy a hacer, ¿no? Pero cuando hace eso, por kilómetros se escucha. Entonces eso da aviso a los animales que están alrededor. Yo estoy acá. Imagina si empezar a rugir en tu casa. No otra cosa, sino a rugir como el león. Todo lo que está ahí a tu alrededor se va a enterar. Ahí hay un león que está rugiendo. Los demonios, las tinieblas, todo van a saber. Tal vez uno está gritando en tu casa, pero estás ahí arrodillado, arrodillada, estás levantando tu mano, estás proclamando, estás profetizando, estás hablando. Ahí el enemigo sabe que hay un león que está rugiendo y todos sus alrededores ese sonido va a llegar. Ahora, cuando sé que en este versículo se refiere a nuestro Señor, Él es el león de la tribu de Judá, pero es nuestro león también, ¿verdad? Y si Él es león y nosotros somos sus hijos, ¿qué somos? Leoncito, ¿verdad? Por lo menos, ya eso es. Y yo tengo el privilegio de que mi apellido es León. ¿Sí? ¿No sabía? Mi apellido es Correa León. Me falta la melena, ¿verdad? En eso. Pero ustedes saben que si en nuestra casa comenzamos a rugir, eso llega. Y allá arriba se va a escuchar. Algo está pasando. Así que si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿qué va a pasar? Todos van a gritar, van a saltar, van a zapatear. Lleven en cuenta esta palabra. Si Dios habla, ¿quién no profetizará? ¿Quién no va a hablar? Porque el que profetiza es alguien que está hablando en nombre de. O sea que si Dios está hablando, si Dios se está manifestando, entonces ¿quién va a transmitir lo que Dios está diciendo? ¿Quién? Yo pensé que alguno iba a decir yo. Lo miran medio divagándolo uno. Ojalá seamos nosotros. Que el Espíritu y la presencia de Dios se manifieste y que nosotros seamos la conexión. Es como aquel que interpreta. ¿Alguna vez cuando te vayas a predicar a otra nación vas a necesitar un intérprete? Bueno, algunos sí. Entonces es lo que hacemos. Dios está hablando y ¿qué hace? Nosotros interpretamos, transmitimos, hablamos. Porque cuando se manifiesta Dios, Él no es que solo está ahí, se manifiesta y está así. Yo creo que Dios habla, Él se manifiesta y entonces cuando nosotros estamos conectados con Él, esa palabra se transfiere, Dios habla, Dios manifiesta y estoy seguro que va a traer dirección para no andar desenfrenado, para no andar corriendo como locos por ahí que sin atropellamos todo lo que encontramos, sin saber a dónde irnos, sin saber dónde quedarnos, sin saber, no, tenemos dirección clara. ¿Por qué? Porque permitimos que Dios se manifieste y sin su palabra no estoy diciendo que vamos a dejar esto, pero vamos a entender y entonces Dios nos va a direccionar correctamente. Sencillo. Si Dios habla, ¿quién no profetizará? Y yo creo que mucha gente lamentablemente malinterpreta esto. ¿Por qué? Porque no quieren buscar del Espíritu Santo. Tienen temor muchas veces. No, porque si es de la carne. No, porque si es el diablo. No, que cuidado con los civiles. No, hermano. Si es el Espíritu del Señor, el diablo no se va a poder meter. No se va a poder infiltrar. No va a meter su engaño. Porque tenemos que estar preparados, conectados, conociendo la voz de Dios. Si es de Dios, sabemos, porque conocemos. Si no, cualquier taburón va a decir cualquier cosa y vamos a aceptar. Que Dios prepare nuestro oído, que Dios prepare nuestro corazón. Y cuando Dios se manifiesta, seguro, algo Dios va a hablar. Algo Dios nos va a ministrar. Porque yo creo que eso debe ser así. Yo creo que el diablo se le sacó, o borró, o escondió, o tapó de la iglesia. Entonces venimos, cantamos,
Recibimos la palabra, una linda prédica, cierto, verdad, nos alimenta, nos nutre. No digo, no sé, pero es como que a una cosita le falta. ¿Entienden? ¿Sí o no? Amén. ¿Entienden, verdad? Amén. Ahora, no vamos a estar esperando profecía, a ver que hoy no profetiza el pastor, que no profetiza. No vaya a venir con eso tampoco. No es para la pavada. Solamente estoy diciendo que si hay una necesidad y es necesario y el Espíritu se manifiesta, preparémonos porque algo Dios va a hablar. Amén. De alguna manera, algo Dios va a decir. ¿Entienden? Fíjense lo que pasaba. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis 11. Está hablando de los dos testigos que se van a manifestar durante la tribulación. Pero vamos a leer nada más, vamos a leer desde el verso 5. Bueno, vamos a leer el 3. Apocalipsis 11, desde el verso 3, los dos testigos. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y esto no está hablando de película, no está hablando lo que va a suceder. Y dice, y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Van a hacer, van a hablar. Nosotros hoy tenemos que orar y pedirle a Dios que decimos, que hablamos. Pero claro que hay algo muy especial sobre estos dos testigos. Pero dice, ellos van a hablar. Y no es que van a hacer lo que ellos quieren en el sentido de que se les van a antojar. No. Siempre guiados por el Espíritu Santo. Ellos pueden cerrar el cielo, pueden abrir. Si dicen ahora que el Paraná se convierta en sangre, se va a convertir. Si dice ahora que se cierra esto, se cierra. Si dice que se seca, se seca. Y eso es profetizar. Cuando entendemos la dirección de parte de Dios y permitimos al Espíritu Santo, entonces vos hablás por el Espíritu, soltás la palabra por el Espíritu, entonces tiene que suceder. Tiene que suceder. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu. Y ellos van a profetizar, ellos van a hablar. Y no dice que solamente van a estar predicando, sino ellos van a estar tan conectados con el cielo que lo que ellos hablan, lo que ellos profetizan va a suceder así. Yo creo que de cierta manera también la iglesia deberíamos manejarnos de esta manera. Bajo la dirección del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, hablar por el Espíritu Santo. Y yo sé que muchos rechazan tal vez esto, pero hay cosas que el Espíritu tiene y que por rechazar, Pablo en una oportunidad dice, no despreciéis las profecías. Pero con este tiempo tenemos que tener mucho cuidado, vuelvo a decir, porque cualquiera habla cualquier tontería, tenemos que ser sabios y entendidos y discernir. Ahora, 1 Timoteo, solamente para leerle, el capítulo 1. 1 Timoteo capítulo 1, dice así el verso 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo,
para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Se le había dado por el Espíritu Santo palabras proféticas, profecías sobre su vida. ¿Y qué le dice Pablo? Caminá en obediencia, acordate de todo lo que Dios ya habló sobre tu vida para que eso se cumpla. Y yo sé que muchas veces Dios habrá hablado muchas palabras sobre nuestra vida, la cual no se cumple porque nosotros no decidimos caminar en obediencia. Queremos que Dios cumpla sin que nosotros vivamos en obediencia, y no es posible. Para que se cumpla todo lo que Dios ha dicho, no solamente en su palabra, y si en algún momento Dios te dio a ti mismo, te entregó a lo mejor en sueño, en visión, algunas cosas proféticas para vos o para lo que sea, no se va a cumplir nada de ellos. Y yo creo que vamos a ser doblemente responsables en aquel día delante de Dios, porque Dios nos va a decir: yo te dije, yo te hablé, yo te mostré, pero no quisiste obedecer. Entonces, simplemente como ejemplo le leí esto, porque bueno, así muchos hoy rechazan la profecía. Pero tenemos que aceptar y tenemos que creer lo que viene del Espíritu Santo. Y lo que Dios habló, Dios se hace responsable. Por eso profetizar es simplemente decir. Hoy mucha gente dice: Dios dice así. Ay, ay, ay. Hay que tener mucho cuidado. Porque si Dios dice, y eso tiene respaldo, tiene poder y tiene autoridad. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Pero Pablo le dice a Timoteo: mi hijo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, cosas que Dios ya había hablado, cosas que Dios ya le había manifestado, pero que él tenía que hacerse responsable para que eso Dios pueda cumplir. Y qué triste que, ¿verdad?, que Dios haya dicho. Nos gusta escuchar cosas lindas, nos gusta escuchar palabras proféticas. Dios dice así: y haré esto, y te llevaré allá, y te traeré esto, y aquello, y lo otro. Qué lindo, está bien, si es de parte de Dios, glorioso. Pero ahí me voy a sentar a esperar porque Dios ya me prometió. Dios dice: a los obedientes. Sin obediencia no esperemos absolutamente nada. Queda ahí. Entonces, sin profecía el pueblo se desenfrena. Necesitamos dirección. La palabra, las enseñanzas, todo tiene su lugar. Pero hay cosas que el Espíritu Santo quiere hacer en el momento, para el tiempo justo y necesario. Y tenemos que tener los oídos atentos para eso. Que el Señor nos ayude. Hechos capítulo 2 es demasiado conocido, pero vamos a volver a leerlo porque tenemos que orar para que también se cumpla en nuestras vidas y en la iglesia. Porque una de las primeras cosas que Dios dijo que cuando venga el Espíritu Santo iba a suceder. Y dice capítulo 2 verso 17, la promesa que ya había dado el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué es lo primero que va a pasar? ¿Qué es lo primero que sucede? No podemos sacar de contexto la palabra, no podemos sacar del lugar. Los que no creen en la profecía, no sé cómo podrán leer este versículo, porque dice que cuando el Espíritu descienda y Dios derrame sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? ¿Qué es lo que hacen hoy los hijos? ¿Qué hacen los niños, los adolescentes? ¿Profetizan? No. Hablan cualquier cosa, cualquier tontería. Menos profetizar. ¿Por qué? Porque tiene que ser por el Espíritu Santo. Por la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo primero que, solamente quiero recalcar esto, qué es lo primero que sucede cuando el Espíritu Santo llena? Vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué? Profetizarán. Vuestros ancianos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. O sea que es parte de la manifestación. Entonces es muy sencillo. Hermano, acá podemos saltar, de repente decimos 2 o 3 palabras en lengua y hay un mover y un tuburirí guarará, como decimos, ¿no? Y parece todo así, pero ¿y?
Entonces, cuando no hay visión en la iglesia, cuando no hay revelación, cuando los sueños, estamos hablando no sueños de soñar pavada, y cuando no hay profecía, entonces tenemos que preocuparnos, porque quiere decir que el Espíritu Santo no se está manifestando. Puede haber ruido, podemos saltar, podemos gritar, podemos hacer muchas cosas, pero el Espíritu Santo, cuando se manifiesta, cuando realmente le permitimos llenar, lo primero que va a comenzar a suceder. Porque Él no es mudo, Él quiere hablar, Él quiere revelar, Él quiere mostrar, Él quiere direccionar, Él quiere guiar, Él quiere enseñar. Hay que colocar cada cosa en su lugar, porque ustedes saben que hay muchas iglesias hoy donde ya no se lee la palabra, no se predica, y entonces abollita la revelación. Eso es del otro lado. No. La palabra tiene su lugar, la prédica tiene su lugar, la profecía tiene su lugar, los dones tienen su lugar, todo tiene su lugar. Y en lo que es necesario para la necesidad del momento, de la circunstancia, Él se encargará cómo hablar, cómo enseñar y cómo guiarnos. Porque como hablamos la vez pasada, nosotros rápido le queremos decir cómo hacer al Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que hablamos el jueves? Ya nosotros no vamos ya, tiene que ser así, 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 y si no sucede, entonces seamos muy prudentes en eso. El capítulo 21 de este mismo hecho, vamos terminando, no terminamos todavía, pero estamos a punto. Amén. Hechos 21. La visita de Pablo dando su testimonio. Dice, vamos a leer el 8 nada más, 8 y 9. Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. Ahora, sabemos lo que era, quién era Felipe, ¿no? No solamente el que le evangelizó al eunuco que entró en Samaria, sino también el que fue trasladado, por lo menos la Biblia nos cuenta una vez, no sabemos cuántas veces. ¿Qué tenía la hija? No eran tiktokeras. Profetizaban. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no? ¿Qué es lo que los padres quieren de sus hijos? ¿Qué quisiéramos para nuestros hijos? Sí, que progresen en la vida, que sean alguien en la vida, que logren cosas, claro que sí, estamos seguros. Pues yo me imagino cómo Felipe vivía en su casa. Y vos y yo no vamos a querer vivir en esa casa porque hay 4 doncellas que profetizan. Da porio cañado, pero es glorioso. Vos te vas a ir a despertar a tu hija, está hablando en lengua. Aleluya. ¿Sí? No tiene pesadilla, no está gritando. Qué bueno sería, ¿no? Y tenemos que recuperar. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Ahora yo no creo que ellos se levantaban por ahí y buscaban a quien a ponerle mano y a quien decirle cosas. No. Siempre guiado bajo la manifestación del Espíritu Santo. Bueno, terminamos en Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis 19. Vamos a leer el verso 9 y 10. Dice así: y el ángel me dijo, Apocalipsis 19, 9 y 10, y el ángel me dijo, escribe,
bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y estamos hablando de lo verdadero, de lo correcto. El espíritu del Señor, ¿qué es? El espíritu de la profecía. Y muchos le tienen miedo, le tienen temor, no quieren saber de profecía, y otros ya se van al otro extremo, donde todo es profecía, profecía, profecía. No, estamos hablando cuando le permitamos al Espíritu Santo realmente tomar control, gobernar, y que si Él se manifiesta, podamos transmitir lo que Él está queriendo decir. Muchas veces va a ser para nuestras vidas, para otras personas, para tu familia, para la iglesia, pero Él ya sabe qué es y dónde es y hacia dónde direccionar las cosas. Pero en esta versión le voy a leer, dice, entonces me postré a sus pies para adorarlo. Me dijo, no me adoras a mí, yo soy un siervo de Dios, como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús. Adora únicamente a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. No pavada, no tontería. Porque la gran mayoría hoy de la profecía es coche, plata, casa, prosperidad, bendición, esto, aquello y lo otro. Gran parte es solamente cosas terrenales y materiales, que en algún momento tal vez Dios va a usar para confirmarte. No hay problema. ¿Entienden? Pero gran parte y la principal esencia de la profecía, ¿qué es? ¿Qué leímos ahí? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, usted tiene la otra versión, ¿verdad? Porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Él es el centro. Hablar de Él, dar a conocer, es manifestar qué es lo que Dios tiene, qué es lo que Dios quiere decir, qué es la palabra de Dios. Entonces, profecía, vuelvo a decir, no es solamente hablar de casa, de plata, de coche, de esto, de aquello y a otro, cada tontería que vamos a dejar por de lado de eso, ¿no? Mayormente, si el Espíritu se manifiesta, te va a dar dirección, palabra, sabiduría, entendimiento, y va a hacer cosas que nos edifican principalmente en nuestro espíritu. Y eso enriquece, eso da fuerza, eso, hermano, alimenta, eso es diferente. ¿Por qué? Porque produce algo en nuestro espíritu y no solamente en nuestras emociones. Cuando nos dicen algo lindo, nos emociona. Si yo te digo, hermano, yo veo un auto cero, o veo la llave de una casa, y bueno, si es realmente de parte de Dios, gloria a Dios, ¿no es cierto? Pero eso nos emociona, ¿no es cierto? Entonces Dios dice que tiene una llave en la mano y yo no quiero trabajar, pues yo ya veo la llave. Bueno, llave inglesa a lo mejor. Entonces, el espíritu, la esencia de la profecía es el espíritu del Señor. Es hablar. Siempre va a engrandecer, siempre va a estar direccionado de Él hacia Él y para nosotros, para bendecirnos aquí. Amén. Entonces, ¿entendimos un poquitito? El pueblo sin profecía hermano, sin dirección clara en nuestras vidas, vamos a andar sin freno. Ya choca, ape, ya metíamos, ya apeamos, ya los tumbos llegó. ¿Ustedes vieron esos autos a veces? Yo suelo mirar principalmente el auto de esos paseros. Fíjense, de Hipólito y Sano. Bueno, muchos creyentes hacían y cando pama. ¿Por qué? Porque anda sin dirección. La profecía te va a dar dirección, la palabra, el Espíritu Santo te va a direccionar correctamente y entonces te va a guiar por el mejor camino. Amén. Vamos a inclinar un momentito nuestro rostro. Padre, en el nombre precioso de Jesús, escuchamos, yo recibo tu palabra. Yo quiero, Señor, que sea
alimento y nutra mi espíritu. Como también hemos leído, Señor, yo quiero que mi oración sea oída. Yo quiero que mi oración llegue a tu presencia. Yo quiero, Señor, que mi oración tenga respuesta. Y es muy sencillo, porque una oración de fe, una oración de poder, ni el mismo diablo lo puede detener. Pero, Señor, sí mi desobediencia. Porque tu palabra es muy claro. Señor, a ti te desagrada. Es abominación para ti la oración de aquel que no quiere vivir en la obediencia. Y dame entendimiento, Espíritu Santo. Dame sabiduría. Abre mis ojos espirituales. Señor, ayúdanos. Queremos ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Queremos vivir para una vida de gloria, una vida de bendición, una vida de victoria. Queremos experimentar, Dios, las cosas gloriosas y eternas que tú tienes para tu iglesia. Gracias por la palabra, por la enseñanza, por la revelación. Gracias por tu Espíritu Santo. Pero también, Señor, ayúdanos a ser sensibles y que tu Espíritu nos dé dirección clara a través de tu palabra. Señor, queremos aprender a oír tu voz que tú tienes para nosotros en este tiempo. Qué dirección darnos, qué hacer, dónde ir, qué hablar, cuándo quedarnos, cuándo hablar, cuándo irnos. Señor, necesitamos, así como los primeros discípulos eran guiados totalmente por tu Espíritu, dónde ir, dónde no ir, qué decir, qué no decir, qué hacer, qué no hacer. Movernos realmente, Señor, bajo la dirección de tu palabra. Danos hoy un oído obediente, porque entonces tu palabra se cumplirá. Señor, bendice a cada hermano y hermana que en esta mañana estamos en este lugar. Bendícenos, Dios mío. Cúbrenos con tu presencia. Y permite que cada palabra sea sellada en nuestros corazones. Que ningún ave de los cielos lleve la semilla. Queremos ser edificados, corregidos, exhortados, enseñados, alimentados y ser fuertes en la fe. Queremos que tu Espíritu siempre, Señor, nos hable y también siempre queremos obedecer. Señor, bendice a cada hermano y hermana en esta mañana. Y también, Padre, en obediencia queremos traerte a ti nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, porque yo puedo pedir que tú bendigas, pero tu palabra es demasiado claro. Tú no puedes bendecir lo que yo desobedezco. Tú no vas a bendecir lo que yo desobedezco. Por eso te pido, Señor, que en todo lo que hagamos siempre tengamos entendimiento. Señor, tu bendición sea sobre cada vida. Guárdanos y líbranos del mal. Bendice, Padre, a cada uno de mis hermanos, cada familia. Y, Señor, cada día de nuestras vidas seamos direccionados por tu Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.